Durante nuestra luna de miel, mi esposo desapareció 3 días. Cuando volvió, fingió que nada había pasado. Nuestra llegada a las Maldivas fue el cierre perfecto para una boda de ensueño que parecía sacada de una revista de lujo. Se siente una plenitud absoluta al recordar la primera cena frente al mar, brindando por un futuro que creía cimentado en la honestidad y el amor más puro que había conocido. Me di cuenta de que Mark estaba especialmente atento, casi eufórico, prometiéndome que estos 10 días serían el inicio de una era de paz absoluta, lejos del estrés de sus negocios inmobiliarios. La dinámica de nuestra primera noche fue de una conexión total. Dormimos con el sonido de las olas, convencidos de que nada podía romper la burbuja de cristal que habíamos construido con tanto esmero durante 2 años de noviazgo. La dinámica del sueño se transformó en una pesadilla de incertidumbre a la mañana siguiente, cuando desperté y el lado de la cama de Mark estaba frío. Me di cuenta de que su teléfono, su cartera y su pasaporte seguían en la caja fuerte, pero su ropa de playa y sus zapatillas de deporte habían desaparecido sin dejar una sola nota. Se siente una angustia punzante que te oprime los pulmones, cuando pasan las horas y el personal del hotel te confirma que nadie lo ha visto salir por el muelle principal ni desayunar en el restaurante. Esta es la fase en la que la preocupación lógica se convierte en un pánico paralizante. Recorrí la pequeña isla privada 3 veces gritando su nombre, enfrentándome a la mirada de lástima de los otros turistas que empezaban a notar que la recién casada estaba sola y desesperada. Entendí que estaba atrapada en un laberinto sin salida, cuando la policía local me informó que no había registros de accidentes ni de ingresos en hospitales cercanos. Se incrementó mi sensación de aislamiento al ver cómo el sol se ponía por segunda vez sin noticias de él, dejando mi habitación de lujo convertida en una celda de angustia, decorada con pétalos de rosa marchitos. Nunca sospeché que mi luna de miel se convertiría en una investigación policial, donde cada detalle de nuestra vida privada era cuestionado por extraños. Ella, la felicidad, se había esfumado de golpe, dejando paso a una oscuridad que no tenía explicación lógica. Mientras yo lloraba en el suelo del baño, preguntándome si Mark había sido secuestrado o si simplemente se había arrepentido de nuestra unión, el reloj seguía avanzando implacable, marcando el inicio de la tercera noche de su inexplicable desaparición. La puerta de la villa se abrió al 4.º día con la misma naturalidad con la que entra el viento de la tarde. Se siente un choque eléctrico que me paralizó el corazón al ver a Mark, caminando hacia el armario, silbando una melodía suave, y con el pelo todavía húmedo como si acabara de salir de la piscina. Me di cuenta de que no tenía ni un rasguño, ni rastro de fatiga, ni el semblante de alguien que ha estado perdido en una isla desconocida durante 72 horas. La dinámica de mi alivio se transformó instantáneamente en un terror psicológico, cuando él me miró con una sonrisa ligera y me preguntó por qué llevaba ese vestido tan arrugado y los ojos tan hinchados. Esta es la fase en la que la realidad se dobla. Mientras yo intentaba articular una palabra sobre la policía y los gritos de auxilio, él comenzó a sacar una camisa limpia, ignorando por completo el vacío temporal que acababa de ocurrir. La dinámica del encuentro se volvió surrealista, cuando intenté agarrarlo de los hombros para exigirle una explicación lógica. Me di cuenta de que Mark me miraba con una mezcla de ternura y preocupación fingida, preguntándome si el sol de las Maldivas me estaba afectando la cabeza, o si había tenido una pesadilla demasiado vívida. Se siente una impotencia devastadora al escucharle decir que solo bajó a dar un paseo largo, y que desayunamos juntos esa misma mañana, como si los 3 días de agonía solo hubieran existido en mi imaginación. Esta es la fase en la que la intriga se vuelve peligrosa. No solo ha desaparecido, sino que ha regresado con la intención firme
de reescribir los hechos frente a mis propios ojos. Su tranquilidad es tan absoluta que por un segundo llegué a dudar de los registros de llamadas a la embajada, que todavía brillaban en mi teléfono. Entendí que Mark no es el hombre con el que creía haberme casado, sino un extraño que maneja el gaslighting como una herramienta de precisión profesional. Se incrementó mi sensación de peligro al notar que la policía local, que hace una hora estaba conmigo, ahora recibía una llamada de la recepción diciendo que el huésped siempre estuvo allí, y que todo fue una confusión de la esposa nerviosa. Nunca sospeché que el paraíso se convertiría en un escenario de manipulación, donde mi testimonio no vale nada frente a su impecable presencia y sus modales de caballero. Él quería que me callara y disfrutara de la cena. Pero mientras se ajustaba el reloj de pulsera, yo me aseguraba de esconder mi teléfono, para grabar cada palabra de este juego macabro. Mientras él me ofrecía su brazo para salir de la habitación, yo sentía que estaba caminando hacia la boca de un lobo que acaba de aprender a sonreír. Aproveché que Mark bajó al gimnasio, para sobornar a uno de los encargados de mantenimiento, que me había ayudado durante mi búsqueda desesperada. Se siente una frialdad metálica al sentarme frente al monitor de la oficina de seguridad y pedir que rebobinen la grabación de la cámara de la terraza privada de nuestra villa. Me di cuenta de que Mark no salió por la puerta principal, ni se evaporó en el aire. Las imágenes muestran cómo a las 3 de la mañana del primer día de su desaparición, una lancha rápida sin luces se acercó al muelle de madera de nuestra habitación. La dinámica de la traición es silenciosa y precisa. Vi a mi esposo saltar a la embarcación con una mochila negra que nunca vi en nuestra maleta, y abrazar a un hombre vestido de oscuro, antes de desaparecer en la negrura del océano. La dinámica del engaño se volvió insoportable, cuando comprobé que Mark regresó exactamente por el mismo método, apenas una hora antes de entrar en la habitación, fingiendo que nada había pasado. Me di cuenta de que su ropa limpia y su aspecto descansado eran producto de una planificación minuciosa para hacerme parecer una loca ante el personal del hotel. Se siente una náusea violenta al ver en la pantalla cómo él mismo borraba los registros de la cerradura electrónica de la puerta trasera, mientras me miraba a través del cristal de la cámara, con una expresión de absoluta indiferencia. Esta es la fase en la que la intriga se convierte en una conspiración personal. Mi marido no se perdió ni tuvo un brote de amnesia, sino que utilizó nuestro viaje de novios como una tapadera para una reunión clandestina que requería 72 horas de ausencia total. Entendí que cada caricia y cada palabra de amor desde que volvió son parte de una actuación diseñada para mantenerme bajo control mientras él termina lo que sea que vino a hacer a estas islas. Se incrementó mi sensación de vulnerabilidad al notar que en la grabación Mark entregó un sobre pequeño al hombre de la lancha, justo antes de subir de nuevo a la villa. Nunca sospeché que el amor de mi vida fuera un actor tan consumado, capaz de borrar 3 días de mi existencia, con una sonrisa condescendiente y una cena romántica. Él quería que yo dudara de mis sentidos, pero ahora tengo la prueba digital de que su vida tiene un compartimento secreto donde yo no estoy invitada. Mientras cerraba el archivo de video y salía de la oficina, me aseguré de que el guardia guardara una copia en mi nube personal, porque a partir de ahora mi única prioridad es sobrevivir a este matrimonio de mentiras. El sonido del agua golpeando los azulejos del baño me dio el tiempo justo para forzar el cierre de la mochila negra, que Mark había escondido detrás de las maletas vacías. Se siente una vibración de pánico en las yemas de mis dedos, al hurgar entre compartimentos ocultos, hasta dar con una pequeña carpeta de cuero rígido. Me di cuenta de que Mark no es Mark. Dentro encontré un pasaporte de otra nacionalidad, con su fotografía, pero bajo el nombre de Adrián Varga. La dinámica de mi matrimonio se desintegró en un segundo, cuando saqué una fotografía desgastada, que estaba guardada junto al documento donde él aparece abrazando a una mujer rubia,
y a un niño de unos 5 años, en lo que parece un jardín europeo. Esta es la fase en la que la traición deja de ser un secreto de negocios, para convertirse en una suplantación de identidad total, que me deja sin suelo bajo los pies. La dinámica del terror se intensificó al ver los sellos del pasaporte falso, que coincidían exactamente con los días que él supuestamente estaba en viajes de negocios antes de nuestra boda. Me di cuenta de que mientras yo planeaba las flores y el menú del banquete, él estaba cruzando fronteras con otra identidad para visitar la vida que tiene prohibida en mi mundo. Se siente una náusea insoportable al comprender que los 3 días que desapareció en la lancha probablemente fueron para encontrarse con alguien que conoce su verdadero nombre y su verdadera historia. Esta es la fase en la que la intriga se vuelve personal y sucia. No solo me mintió sobre dónde estaba, sino que me ha hecho casarme con un hombre que legalmente no existe para mí. Su risa desde la ducha me pareció de repente el sonido más macabro del mundo, porque ahora sé que cada beso que me ha dado ha sido bajo un nombre robado. Entendí que estoy atrapada en una isla privada, con un desconocido que tiene los recursos suficientes para borrar su rastro, y el mío si se siente acorralado. Se incrementó mi sensación de asfixia al guardar todo rápidamente, cuando escuché que el agua se cerraba, y sus pasos se acercaban a la puerta del baño. Nunca sospeché que el hombre que me ayudó a elegir mi vestido de novia fuera un profesional de la mentira, con una familia secreta y un pasado blindado. Él quería que yo fuera la esposa perfecta de su nueva identidad. Pero ahora sé que soy solo una pieza de su rompecabezas de escape. Mientras él salía secándose el pelo y me preguntaba qué quería hacer hoy, yo sentía que mi sangre se congelaba, sabiendo que el hombre frente a mí es un extraño llamado Adrián, que tiene otra vida esperándole al otro lado del mar. Esa misma noche, mientras Mark creía que yo dormía profundamente bajo los efectos del cansancio, un zumbido metálico rompió el silencio de la orilla. Se siente un frío cortante en la nuca al verlo levantarse con movimientos felinos y sacar un segundo teléfono, uno mucho más pequeño y robusto, que guardaba en el doble fondo de su maletín de buceo. Me di cuenta de que Mark empezó a hablar en un ruso fluido y autoritario, un idioma que jamás mencionó conocer en los años que llevamos juntos. La dinámica de su voz cambió por completo. Ya no era el marido dulce y atento, sino un hombre de hielo que reportaba posiciones y tiempos con una precisión militar. Esta es la fase en la que la intriga se vuelve internacional. Nuestra luna de miel no es un viaje de placer. Es la cobertura perfecta para algo que él llama la misión, y que está ocurriendo justo bajo mis pies en este paraíso privado. La dinámica de la conversación se volvió aterradora cuando escuché mi propio nombre pronunciado entre frases que sonaban a logística y plazos de entrega. Me di cuenta de que él aseguraba a su interlocutor que la distracción de la esposa estaba funcionando según lo previsto, y que el objetivo en la isla estaría asegurado antes del amanecer del tercer día. Se siente una humillación violenta al comprender que cada cena romántica y cada paseo por la orilla han sido simples maniobras de distracción, para que él pudiera operar sin levantar sospechas entre el personal de seguridad. Esta es la fase en la que el matrimonio se revela como una herramienta de espionaje. Soy el escudo humano de un hombre que usa mi amor como una cortina de humo para actividades que me pondrían los pelos de punta si supiera su alcance real. Entendí que para Mark o Adrián, nuestra boda fue el contrato de seguridad más barato que pudo conseguir para infiltrarse en este sector del archipiélago. Se incrementó mi pulso al oírle colgar el teléfono con un seco togo despejado mientras regresaba a la cama con la misma calma con la que un depredador se lame las garras. Nunca sospeché que mi vida entera fuera un daño colateral planificado en un esquema de poder que me supera por completo. Él quería que yo fuera la coartada perfecta, la mujer enamorada, que da testimonio de su presencia mientras él se dedica al sabotaje o al tráfico de información.
Mientras él se acomodaba de nuevo a mi lado, yo me obligaba a mantener una respiración rítmica y pausada, sabiendo que el hombre que me abraza es una bomba de relojería, cuya cuenta atrás está a punto de llegar a cero. Aproveché que Mark salió a una supuesta excursión de pesca para correr hacia el muelle de suministros, lejos de la zona turística, donde los barcos de lujo siempre piden documentos. Se siente un nudo de angustia en la garganta al abordar al capitán de un pequeño carguero de víveres, ofreciéndole mis joyas y todo el dinero en efectivo que logré sacar de la caja fuerte, a cambio de un viaje a la isla principal. Me di cuenta de que el hombre, que antes me saludaba con amabilidad, ahora evitaba mi mirada, mientras negaba con la cabeza de forma mecánica. La dinámica de la libertad se desmoronó cuando me mostró una fotografía mía en su teléfono, enviada por un remitente desconocido, junto a un mensaje que prohibía explícitamente mi salida del atolón por motivos de seguridad sanitaria. Esta es la fase en la que la isla deja de ser un destino vacacional para revelarse como una cárcel de diseño, donde Mark ha bloqueado todas las salidas posibles. La dinámica de mi desesperación alcanzó su punto crítico cuando intenté hablar con el resto de los capitanes y pilotos de hidroaviones que rondaban la zona. Me di cuenta de que todos tenían la misma orden, y que Mark había esparcido generosas sumas de dinero para asegurar que su esposa nerviosa no cometiera la locura de abandonar el complejo. Se siente una impotencia eléctrica al comprender que mi marido ha tejido una red de complicidades que llega hasta el último empleado del archipiélago, convirtiéndolos en mis carceleros sin que ellos siquiera sospechen el peligro real que corro. Esta es la fase en la que la intriga se vuelve claustrofóbica. Estoy rodeada de mar abierto, pero no tengo forma de cruzarlo, porque el hombre que duerme conmigo posee la voluntad de todos los que manejan los motores. Entendí que Mark tiene un control absoluto sobre mi realidad física, y que cualquier intento de fuga directa solo servirá para alertarlo de que ya conozco su juego. Se incrementó mi sensación de paranoia al ver que 2 miembros de seguridad del hotel empezaban a seguirme a una distancia prudencial, fingiendo que vigilaban la costa, cuando en realidad estaban custodiando mi encierro. Nunca sospeché que el lujo de las Maldivas pudiera sentirse tan asfixiante y frío como una celda o aislamiento. Él quería que me sintiera cuidada, y lo que ha conseguido es que cada paso que doy sobre la arena blanca sea una prueba de mi propia esclavitud en este escenario de mentiras. Mientras regresaba a la villa, con el corazón martillando contra mis costillas, me aseguré de fingir una sonrisa ante las cámaras de seguridad, consciente de que ahora mi única salida no está en el mar, sino en el ingenio para destruir su misión desde dentro. La cena se servía sobre la arena, bajo una luz de velas que ahora me parecía siniestra y artificial. Se siente una frialdad de acero en mi voz cuando, tras el primer sorbo de vino, dejé sobre la mesa el nombre de Adrián Varga y mencioné el idioma ruso que le escuché hablar por la noche. Me di cuenta de que Mark no se inmutó. No hubo sorpresa, ni miedo, ni siquiera un intento de negación, sino que dejó los cubiertos con una lentitud exasperante, mientras su mirada se volvía tan profunda y oscura como el océano que nos rodeaba. La dinámica del marido perfecto murió en ese instante. Frente a mí ya no estaba el hombre que me hacía reír, sino un operativo de alto nivel que me observaba con la curiosidad de quien analiza un insecto atrapado en un frasco de cristal. La dinámica de su confesión fue un golpe seco a mi orgullo y a mi corazón. Me di cuenta de que su elección no fue fruto del destino, sino de una investigación exhaustiva sobre el legado de mi padre en la empresa de ciberseguridad estatal. Se siente una humillación punzante al escucharle admitir, con una honestidad brutal, que necesitaba mi ADN y mis credenciales familiares para saltarse los protocolos de seguridad biométrica de los servidores centrales. Esta es la fase en la que la intriga se despoja de sus adornos. Mark me confesó que esta luna de miel
Es el único momento en que el sistema de vigilancia de mi familia baja la guardia, permitiéndole usar mi conexión personal para inyectar el virus que sus clientes llevan años esperando. Entendí que fui el peón más barato y efectivo en su tablero de espionaje industrial. Se incrementó mi sensación de asco al oírle decir que, aunque me aprecia, la misión está por encima de cualquier sentimiento, y que mis llaves ya han sido clonadas mientras yo dormía o me bañaba. Nunca sospeché que mi boda fuera en realidad un atraco a gran escala, donde el botín no eran joyas, sino el control de la red de infraestructuras de todo un país. Él quería que yo supiera la verdad, ahora que ya no puedo detener el proceso, disfrutando de su victoria final mientras el postre llegaba a la mesa. Mientras él me pedía que terminara mi cena con dignidad, yo sentía que mi alma se quebraba, dándome cuenta de que el hombre al que entregué mi vida nunca existió fuera de su manual de infiltración. La brisa nocturna se volvió gélida, mientras Mark, con una calma que helaba la sangre, deslizó un dispositivo sobre el mantel de lino blanco. Se siente una presión insoportable en el pecho al escucharlo plantear los términos de su trato con la misma frialdad con la que se negocia un contrato de alquiler. Me di cuenta de que su propuesta era un callejón sin salida. Si introducía mis códigos personales para completar la transferencia final de datos, él desaparecería de mi vida, dejándome una fortuna oculta y la libertad garantizada. La dinámica del amor ha sido sustituida por la extorsión pura. Ya no finge afecto, sino que utiliza su conocimiento sobre mis debilidades para convertirme en su cómplice necesaria antes de que salga el sol. La dinámica del chantaje alcanzó su punto más oscuro cuando mencionó las consecuencias de mi posible negativa. Me di cuenta de que Mark ya tiene preparado un rastro de pruebas falsas que implican directamente a mi padre en la venta de información estatal, listas para ser enviadas a la prensa si yo decido no colaborar. Se siente una rabia impotente al comprender que su plan incluye destruir el honor de mi familia si no accedo a ser su herramienta final en este hackeo a gran escala. Esta es la fase en la que la intriga se vuelve una cuestión de supervivencia moral. Él quiere que yo elija entre mi propia libertad y la integridad de quienes más amo, sabiendo que cualquier decisión que tome me dejará marcada para siempre por la culpa. Entendí que para Mark no soy más que una variable en una ecuación de beneficios y riesgos que ya tiene resuelta en su cabeza. Se incrementó mi asco al ver cómo me ofrecía una copa de vino, como si estuviéramos celebrando una victoria común en lugar de mi capitulación definitiva. Nunca sospeché que el precio de mi ingenuidad sería tener que decidir entre convertirme en una criminal internacional o ver cómo mi padre termina sus días en una prisión federal por un crimen que Mark ha fabricado. Él quería que me sintiera acorralada y sin opciones, confiando en que el miedo me haría firmar mi propia sentencia de muerte espiritual. Mientras miraba el dispositivo que brillaba bajo la luz de la luna, me aseguré de que mi expresión no revelara que, aunque estoy atrapada en su isla, mi lealtad hacia mi sangre es mucho más fuerte que el miedo a sus amenazas. Asentí con la cabeza, fingiendo una derrota que Mark aceptó con una sonrisa de suficiencia, creyendo que por fin me había quebrado. Se siente una náusea eléctrica al caminar hacia la lancha que nos esperaba en la zona oscura del arrecife, el lugar donde el hackeo final debía ejecutarse sin interferencias de señal. Me di cuenta de que el hombre que pilotaba la embarcación, oculto tras un pasamontañas y ropa técnica, se movía con una cojera sutil que me resultó dolorosamente familiar. La dinámica de mi terror cambió de forma cuando, al subir a bordo, el desconocido se bajó la máscara para respirar el aire salino, y la luz de la luna iluminó el rostro de Roberto, el socio más leal de mi padre, que supuestamente había fallecido en un accidente de helicóptero hace 5 años. Esta es la fase en la que la intriga se desborda. No solo estoy casada con un espía, sino que mi familia ha sido infiltrada por alguien
que conoce todos nuestros secretos desde antes de que yo naciera. La dinámica de la traición se volvió un asunto de herencia y venganza personal. Me di cuenta de que Roberto no murió, sino que fingió su final para operar desde las sombras, reclutando a hombres como Mark para ejecutar el golpe que mi padre nunca le permitió dar desde dentro de la empresa. Se siente un vacío gélido al escuchar a Roberto reír mientras me explicaba que él mismo fue quien eligió a Mark para seducirme, supervisando cada detalle de nuestro noviazgo para asegurar que la llave de acceso biométrico terminara en sus manos. Esta es la fase en la que el matrimonio se revela como una obra de teatro dirigida por un muerto que busca reclamar lo que considera su parte del botín. Su presencia en la lancha era la confirmación de que mi padre no solo se enfrenta a un ataque externo, sino a un rencor podrido que lleva alimentándose media década en la clandestinidad. Entendí que Mark es solo el brazo ejecutor de un odio mucho más profundo y antiguo. Se incrementó mi pulso al notar que Roberto me miraba, con una mezcla de lástima y desprecio, instándome a introducir los códigos de una vez para terminar con la farsa y repartir las ganancias. Nunca sospeché que el hombre que cargó conmigo en sus hombros cuando era niña fuera el mismo que ahora sostenía el cronómetro de mi destrucción familiar. Él quería que yo viera su cara, para que entendiera que la derrota era total, que no había nadie a quien pedir ayuda, porque el protector se había convertido en el verdugo. Mientras abría el terminal de acceso con las manos temblorosas, me aseguré de que mis dedos rozaran el protocolo de emergencia que mi padre me enseñó a usar solo en caso de secuestro estatal, rezando para que el sistema aún reconozca mi señal de auxilio silenciosa. Mis dedos no introdujeron la clave de acceso que Roberto esperaba, sino que marcaron la secuencia de autodestrucción lógica que mi padre diseñó para los momentos de máxima vulnerabilidad. Se siente un impacto sordo en el aire, cuando la pantalla del terminal se tiñó de rojo sangre, confirmando que el acceso biométrico de mi familia había sido revocado de forma permanente en todo el planeta. Me di cuenta de que Mark notó el cambio en mi expresión antes de ver el código de error en el monitor. Su rostro de marido perfecto se desmoronó, para dejar paso a una máscara de furia asesina. La dinámica del chantaje se rompió en 1000 pedazos, cuando la conexión satelital se cortó, y el silencio del océano fue reemplazado por un rugido lejano que hacía vibrar el casco de la lancha. Esta es la fase en la que el engaño termina, y la guerra comienza. Mientras Mark sacaba una pistola de su cinturón con un movimiento mecánico, yo sabía que acababa de quemar todos los puentes que me unían a mi antigua vida. La dinámica del terror absoluto se apoderó de la embarcación, cuando Mark me agarró del cuello de la camisa, apuntándome a la sien con el cañón frío del arma. Me di cuenta de que Roberto gritaba órdenes contradictorias, intentando desesperadamente reiniciar un sistema que ya no existía, mientras el horizonte se llenaba de luces blancas y cegadoras. Se siente una satisfacción eléctrica, a pesar del miedo, al ver cómo las bengalas de socorro iluminaban el atolón, revelando la llegada de 3 helicópteros militares de intervención rápida, que mi señal de emergencia había convocado. Esta es la fase en la que la intriga se resuelve con plomo y fuego. Mark apretó los dientes, exigiéndome que restaurara el sistema, mientras yo le miraba a los ojos, diciéndole que prefería morir en esa lancha, antes que entregarle una sola línea del código de mi padre. El estruendo de los altavoces exigiendo su rendición inmediata ahogó sus amenazas, convirtiendo nuestro nido de amor en el centro de una operación de rescate internacional. Entendí que el precio de mi libertad sería ver cómo el paraíso ardía a mis espaldas. Se incrementó mi pulso cuando Roberto intentó acelerar el motor para huir hacia aguas internacionales, pero una ráfaga de advertencia desde el aire hizo saltar astillas de madera por toda la cubierta. Nunca sospeché que terminaría mi luna de miel de rodillas en una lancha, rodeada de mercenarios y soldados de élite, mientras el hombre que me puso el anillo me miraba con un odio puro y sin filtros. Él quería que yo fuera su llave,
y ahora soy el candado que ha encerrado su destino para siempre bajo el agua de las Maldivas. Mientras los comandos empezaban a descender por las cuerdas hacia nosotros, yo cerré los ojos, esperando el final de la pesadilla, consciente de que el mayor hackeo de la noche había sido recuperar el control de mi propia voluntad frente a sus mentiras. El eco de las hélices aún retumbaba en mis oídos, mientras permanecía sentada en la sala de interrogatorios de la base militar, envuelta en una manta térmica que no lograba quitarme el frío del alma. Se siente un vacío existencial absoluto al ver a los agentes de inteligencia desplegar sobre la mesa las pruebas de la farsa que Mark y Roberto habían montado durante meses, con una precisión aterradora. Me di cuenta de que mi humillación no terminó en la lancha. La documentación incautada revelaba que el cura que nos unió en la catedral no era un hombre de fe, sino un especialista en falsificación de identidades perteneciente a su red. La dinámica de mi matrimonio se reveló como una estafa jurídica total. No hay registro civil, no hay acta matrimonial real, y legalmente nunca dejé de ser una mujer soltera a ojos del Estado. La dinámica de la venganza de Mark alcanzó su punto culminante cuando comprendí que cada invitado extraño y cada detalle del banquete fue una pieza de su coreografía de infiltración. Me di cuenta de que él nunca tuvo la intención de compartir una vida conmigo, sino de crear un simulacro legal que me mantuviera confiada mientras él vaciaba los secretos de mi familia. Se siente una liberación amarga al saber que no tengo que cargar con el peso de un divorcio de un criminal, porque para la ley, Mark o Adrián nunca fue mi esposo, sino un intruso que ocupó mi cama bajo una promesa falsa. Esta es la fase en la que la chica engañada se levanta de las cenizas. Mientras veía a Mark ser trasladado a una prisión de máxima seguridad sin derecho a fianza, yo sentía cómo el nudo que me ataba a su sombra se desataba para siempre. Entendí que el paraíso de las Maldivas fue el escenario de mi renacimiento, y no de mi final, gracias a que mi instinto fue más fuerte que su manipulación. Se incrementó mi determinación al ver a mi padre entrar en la sala para abrazarme, confirmando que la red de Roberto había sido desmantelada gracias al protocolo de emergencia que activé en el último segundo. Nunca sospeché que terminaría mi supuesta luna de miel declarando ante un tribunal internacional, pero lo hice con la cabeza alta, sabiendo que recuperé mi apellido y mi dignidad de las garras de un depredador profesional. Él quería borrar mi futuro, y lo que consiguió fue darme una fuerza que ninguna mentira podrá volver a quebrar. Mientras el avión de regreso despegaba dejando atrás las islas, yo celebraba que la mujer que regresaba a casa ya no era la novia ingenua que se fue, sino la arquitecta de su propia justicia. Gracias por ver. Suscríbete para más videos.